pero si nos vamos a listados, nos corremos siempre, me parece a mí, los riesgos de dejar fuera otros elementos, aunque después quede el elemento específico de todo aquel que atente contra la dignidad humana, etcétera, etcétera. Pero claramente la reforma constitucional es un cambio de paradigma muy importante y me parece que nos orienta hacia la comprensión de los derechos humanos no como una doctrina específica, sino como lo que tendría que ser la columna vertebral de nuestro Estado de Derecho. Es decir, a mí me ha asombrado en distintos debates con juristas, incluso algunos de la barra, diciendo, bueno, es que esto de los derechos humanos está de moda. No es un tema que tenga que ver con modas. Yo creo que justamente lo que tenemos que hacer es ir avanzando a entender eso como una columna vertebral de el sistema jurídico. Respecto a las implicaciones que esto tendría para el caso que más directamente nos atañe, porque las observaciones que he leído, lo que he leído de la relatoría tiene que ver con las comisiones, con la Comisión Nacional y con las comisiones locales de muchas partes del país, de muchas entidades del país, que en efecto requieren de mucha mayor participación ciudadana, de mucha mayor autonomía en el nombramiento del titular del Ombudsman o de la titular del Ombudsman, que en efecto requieren de una serie de cuestiones que la verdad es que aquí, en la Ciudad de México y en la Comisión de Derechos Humanos, de acuerdo a su ley específicamente, ya están presentes. Yo iría incluso más allá, yo diría la reforma constitucional, tal como queda después de su aprobación, comparada vis a vis la ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en realidad la ley de la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad prácticamente ya tiene abordado todo lo que plantea la reforma constitucional, elementos específicos así claros, en estricto, bueno, el tema laboral, desde luego, ¿no?, que es un elemento que hoy está abierto, explícitamente limitado y que es una limitación que tiene que eliminarse, pero temas que tienen que ver con la elección y la autonomía en la elección, la participación ciudadana en la elección del ombudsman, etcétera, etcétera, son temas que ya están abordados, inclusive los temas de rendición de cuentas por parte de la autoridad que viola derechos humanos, también está, que ahora viene en el 102 constitucional en la forma en la que se planteó, también eso ya estaba desde hace mucho, por lo menos desde el 2007, en la ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Esto no significa que no haya que reformar la ley. Estamos convencidos, ya lo hemos platicado, además, distintas instancias, lo hemos platicado con gobierno, lo hemos platicado con la comisión, de que uno de los retos que tiene la quinta legislatura de la Asamblea Legislativa es precisamente no irse sin haber hecho una reforma importante a la ley de la Comisión de Derechos Humanos, no solo para armonizarla de la manera más plena con la reforma constitucional, sino porque es nuestra perspectiva, y creo que no hablo solo por mí, que la estructura y el espíritu general de muchos de los elementos de la actual ley de la Comisión de Derechos Humanos ha sido superada ya por el tracto sucesivo habitual que tiene la protección y la defensa de los derechos humanos. Sí, la protección y la defensa de los derechos humanos no es una cosa estática, no es una cosa que uno puede decir ya se logró o este es el marco específico. Es un marco que va cambiando conforme se van haciendo distintas interpretaciones, conforme se va incluso recurriendo disposiciones jurídicas, conforme hay distintas visibilizaciones de colectivos sociales que encuentran la necesidad y justifican la necesidad de la garantía de nuevos derechos, conforme existen al interior de la Suprema Corte discusiones sobre el espíritu general del principio por persona y cómo se va aplicando esto y se va ampliando la protección de derechos humanos. En esa medida me parece que la ley, incluso desde antes de la reforma, ya requería de una serie de elementos para su modificación, para que se superara. Quisiera entrar a tres aspectos específicos que me parece son fundamentales y marcarían ejes en donde veo la necesidad de hacer reformas y orientadas a qué. Pero, ¿cuáles son
los objetivos o el objetivo específico del ombudsman, pues me parece que está muy claro que es la defensa y protección de derechos humanos. Es una instancia, y bien lo decía Luis González Plasencia, es una instancia del Estado. Y es una cosa que es muy importante que tengamos claro, tanto desde los operadores como en el colectivo social, porque hoy por hoy el Estado se entiende en ese colectivo, en esa conciencia colectiva, como un ente ajeno a la sociedad, como un ente ajeno a la sociedad civil. Y esto, bueno, pues por lo menos conceptualmente, o en términos de un contrato social democrático, pues me parece a mí es un error. El Estado al final es la incorporación de todos los elementos que constituyen una nación, un colectivo. ¿Cómo podemos hacer para fortalecer, y ya decía Luis González Plasencia, esta defensa y protección de derechos humanos desde el ombudsman? Yo creo que hay tres elementos fundamentales. El primero es autoridad moral, los tres ejes que yo quisiera desarrollar es autoridad moral. El segundo es rendición de cuentas al interior de los ombudsman, al interior de las instancias encargadas de la defensa y protección de los derechos humanos desde este espacio no jurisdiccional. Y la tercera es la rendición de cuentas de las autoridades. Parece que son tres ejes fundamentales que tenemos que revisar en una posible reforma a la ley de la Comisión. En primer lugar, el tema de autoridad moral, yo coincido plenamente con, y también creo que es algo que ya a estas alturas no tendría que estar sujeto a debate, con la no jurisdiccionalidad absoluta de un ombudsman. Me parece que el ombudsman en ningún caso puede ser jurisdiccional, que sí tiene que estar, en efecto no es, y coincido aquí con Luis, no es un mediador, es un defensor. Esa tiene que ser su función, y esa función tiene que desempeñarse a partir de esa autoridad moral. Es decir, ¿por qué tiene peso, por qué debe tener peso una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, porque proviene de un análisis muy claro de cada una de las situaciones o de las quejas específicas presentadas, y ese análisis y esa autoridad que es electa legítimamente está diciendo: aquí hay una violación de derechos humanos, y eso tiene políticamente, moralmente, un peso muy importante en la sociedad que genera incluso cuestionamientos sobre la legitimidad de la actuación de las autoridades. Esa me parece que es el espacio y el ámbito de actuación en el que tienen que mantenerse los ombudsman. Pero para que esto funcione, hay elementos específicos que tienen que ser claramente planteados.